Señor y Padre, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, Padre. Ayúdanos a cumplir con tu propósito, a seguir guardando tus palabras, Padre, y sobre todo a entender lo que tú nos quieres enseñar. Que seas tú el que nos dirijas, que seas tú el que nos enseñes, Padre, y sobre todo, Padre, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad, Padre. Ayúdanos a que todos estos principios que vayamos a ver a lo largo de estos textos podamos entenderlos y podamos realmente vivirlos en nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, familia. Entonces, pues vamos a ver, y vamos a empezar con este estudio de Mateo 19 al 20, que nos habla de el camino a Jerusalén, ¿sí? Así está el título de este estudio, pues yo lo titulo así. Pero pues vamos a ver que cada uno de los capítulos nos lleva en dirección a qué es lo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas, ¿no? Y pues como introducción en este capítulo, pues vamos a ver ciertas causales de divorcio, ¿sí? Tema poco contradictorio porque es difícil hoy en día hablar acerca de este tema porque es muy controversial, ¿sí? Pero vamos a ver lo que dice Yeshua acerca del divorcio, ¿sí? Lo que dice las escrituras y pues ya vimos, ya lo estudiamos en el Sermón del Monte, si no estoy mal, hablamos acerca un poco del divorcio y acá Yeshua vuelve a retomar ciertas cosas porque le hacen una pregunta, ¿sí? Que vamos a estudiar también un poquito. También estudiaremos lo que se necesita para ser salvo. Vemos a este joven que se presenta ante Yeshua y le dice, venga, o sea, he cumplido toda la Torah que necesito para ser salvo, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué consiste la salvación, si llegamos realmente a nosotros a estar en esto y cuando pasemos por estas circunstancias, bueno, ¿qué debemos de hacer? ¿Realmente está bueno que yo me divorcie? ¿Cuál es la causal realmente de divorcio? De acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a mi convicción. Y pues todo esto lo vamos a estudiar. Cuando lleguemos al capítulo 20, pues vamos a analizar un poco más acerca de la crucifixión. No como tal la crucifixión, es decir, cuando Yeshua lo entierran ni nada de eso, sino una parábola, ¿sí? Acerca de lo que le va a pasar a él, ¿sí? Porque vamos a ver los obreros de la viña, donde hablan cómo él viene, ¿sí? A realmente a salvar su viña, a pedir a los labradores pues que le den los resultados de la viña y pues resulta siendo muerto, ¿no? Esto lo vamos a ver y pues fuera de eso vemos otra vez ese anuncio de la muerte de Yeshua y como la petición de Santiago y de Juan, ¿no? Esas cosas que pues hemos hablado muy por encima, pero que sí necesitamos analizar y conocer muy bien qué fue realmente lo que Yeshua quiso decir o lo que nosotros podemos interpretar hasta el momento, ¿no? Bueno, entonces, hablando de eso, y vamos a ver que el escenario principal de estos dos capítulos es el río Jordán. Eso lo vemos en el verso 19, capítulo 19, verso 1, que dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a regiones de Judea al otro lado del Jordán. Entonces le tocaba pasar al Jordán para llegar al lugar o a las aldeas que él iba a visitar. Y acá vamos a ver que el Jordán presenció, o a lo largo de la historia bíblica, ha presenciado varios cosas o eventos importantes, ¿sí? Uno de ellos fue el bautizo de Yeshua, sí, lo vimos en el capítulo 3 o 4 de Mateo, donde estábamos hablando acerca del bautismo, de el porqué y la importancia del bautismo de Yeshua, ¿no? También vemos que fue el lugar donde llamaba y hacía el llamado Juan el Bautista para que los israelitas se arrepintieran. Cuando hablo de israelitas, estoy hablando de la Casa del Sur, que era la que actual, en ese momento
estaba, ¿no? La casa de Israel ya estaba perdida, ¿sí? Entonces él hacía ese llamado y decía, hagan frutos dignos de qué? De arrepentimiento, ¿no? Y los llamaba a bautizarse, no en el sentido de que es el bautismo para estar en una nueva religión, sino en el sentido del bautismo para dejar el pecado y empezar otra vez a vivir. Es como, digamos que esta parte es como esa restauración, como ese de estar enfrente de Dios y decirle, mira, he hecho todo esto malo, quiero sumergirme en tus aguas, dejar lo malo en el agua y salir como una nueva criatura, más o menos así. En el tercer evento que vamos a tocar es cuando Josué pasó el río Jordán para poder entrar y conquistar a toda la tierra prometida, empezando desde Jericó, ¿no? Y como ello, pues después de pasar el Jordán, tuvo que escribir la Torá, tuvo que incluso circuncidar a todos para que todos estuvieran realmente en pacto con Dios y ahí sí poder conquistar la tierra prometida, ¿no? Este es un evento muy importante que también vemos. El otro evento que vamos a tocar es el de Naamán, ¿no? Recordemos que él fue ante el profeta Eliseo y le pidió a este profeta que pues ni siquiera le pidió, escuchó que este profeta lo podía sanar, le podía quitar la lepra, ¿no? Una enfermedad que para esa época era mortal, no había medicamentos, no había nada, haga de cuenta como el cáncer, hoy en día se puede tratar, pero no se puede sanar como tal, o sea, quitar como tal, sino que se puede, digamos que tratar pues para que la muerte sea un poquito más lenta, ¿no? Y pues acá vemos que Naamán escucha de los siervos y le dice hay un profeta en Israel que lo puede sanar, que lo puede curar. Él va ante Eliseo, se presenta, pero lo curioso es que Eliseo no lo recibe, no le da la importancia que él quería. Recordemos que Naamán para esa época era un general, era alguien del ejército de Asiria, muy, muy imponente, y pues él quería que le prestasen la mayor atención, pero Eliseo lo que hace es que va y le manda a un siervo y le dice, vaya, si usted se quiere sanar, vaya y sumérjase 7 veces en el Jordán, ¿no? Y lo curioso es que él le dice, vea, o sea, no hay mejores ríos en Siria porque en el Jordán, un río tan pequeño y que si nosotros miramos puede ser muy insignificante. Así es el río Jordán, una cosa de nada que uno podríamos decir hoy en día, ¿sí? Este río, pues tenemos mejores ríos, incluso posiblemente en nuestros países, ¿no? Que ese río tan chiquito, ¿cierto? Y tan de pocas aguas hoy en día. No sabemos para la época de Naamán qué era tan grande o qué tan caudal era, pero pues ahí podemos ver hoy en día es un río muy chiquito. Pero hay algo que no podemos menospreciar, ¿sí? Esas palabras se me olvidan. Y es que a pesar de lo chiquito o a pesar de lo corto que sea algo, ¿sí? En lo que podemos ver, en lo que Dios utiliza para hacer milagros, ¿sí? Porque ustedes o los turistas o las personas que han ido allá o incluso con verlo solo en fotos decimos, uy, ese río es muy chiquito, ¿no? Pues es se parece a un río que yo tengo por acá cerca, ¿sí? Y uno dice, pues no, son chiquitos, muy posiblemente es fácil de pasar. Pues sí, pero a pesar de este lugar, a pesar de que no es tan hondo, a pesar de que, digamos, no tiene tanta dificultad, pero sabemos que pasaron eventos muy importantes. Y a lo largo de las escrituras, todo este río Jordán, pues ha tenido una gran importancia a lo largo de todas las escrituras.
Y no solo por eso, sino porque en el bautismo de Yeshua, pues fue donde descendió realmente el Espíritu de Dios y pues allí donde Yeshua se sumergió, donde nos dio ese ejemplo a nosotros, un ejemplo a seguir de humildad, un ejemplo de estar dispuesto a cumplir y a someterse a la voluntad de Dios. Porque ¿qué hubiera pasado si Yeshua no se hubiera bautizado? Pues muy posiblemente para nosotros no hubiera pasado nada, ¿sí? Hubiéramos tenido la misma oportunidad, pero muchos otros hubieran dicho, pues si Yeshua no se bautizó, ¿por qué yo tengo que bautizarme? ¿No? Muchos hubieran sacado ese pretexto. Otros muchos hubieran dicho, pues, ¿para qué bautizarme? ¿Por qué tengo que pasar por agua? ¿Por qué no sé qué? Porque no se hubiera entendido muy bien el significado, ¿no? Diciendo, no, pues si Yeshua no se bautizó, yo, ¿para qué tengo que bautizarme? ¿Cómo? Pensando en eso, pero Yeshua nos dio un ejemplo de sometimiento y por eso fue que Dios lo enalteció, ¿no? Y digamos que esto podría ser algo muy bonito acerca de el río Jordán. ¿Listo? Pero pues ya entrando directamente al capítulo, vamos a ir al capítulo 19, verso 1 que dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, cuales las que vimos en el capítulo 18, ¿no? Dice, se alejó de Galilea, se fue de allí de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes que multitudes, o sea, no fue uno, dos, sino grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y acá vemos que empezaron estos fariseos y acá no tenemos que recordar que no son todos los fariseos, no todos los fariseos en contra de Yeshua, no, era cierta clase de fariseos, que ahorita necesitamos entender el por qué, ¿sí? Y dice que vinieron a tentarle. Acá cuando dice tentarle es más a ponerle a prueba, más a mirar si acertaba o no acertaba, o si estaba al lado de qué o de quién, ¿sí? Nosotros a veces tenemos que la tentación es como algo que surge, que como que nos obliga a hacer lo malo, ¿no? O que nos lleva a hacer cosas malas, pero realmente la tentación está todo el tiempo. La prueba, realmente la tentación, creo yo que es más una prueba que tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos la opción si robamos o no robamos. Todo el tiempo tenemos la opción si cuidamos o no cuidamos de nuestros seres queridos. Todo el tiempo tenemos la opción de seguir las normas o no seguir las normas, sea en el trabajo, sea en el colegio, sea en la casa, sea en el lugar donde estemos. Tenemos siempre las pruebas de hacer algo correspondiente a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Sí? Muchas veces tenemos esas pruebas y alguien, hasta muy posiblemente también se nos acerquen y nos hagan las mismas preguntas o preguntas muy diferentes, pero también difíciles que a veces ni sabemos contestar y eso nos pone a qué? A prueba. A veces vienen personas a decir, ay, venga a ver este qué tanto sabe Biblia, a ver este qué tanto conoce realmente la palabra de Dios y incluso a veces vienen con ese anhelo de que de hacernos caer, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo con Yeshua, querían hacerle caer, querían que no pasara la prueba, ¿sí? Y este era un grupo de fariseos que creían que era lícito por cualquier causa divorciarse. ¿Sí? No eran todos, eran una parte, una sección de las sectas del fariseísmo. Recordemos que los fariseos también se dividen en diferentes sectas, tienen diferentes divisiones internas, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos acercarnos y mirar bien de quién se está hablando. ¿M? Entonces, un gran error es pensar que todos los fariseos son iguales, que todos los fariseos piensan
en lo mismo. No, tienen bases similares, pero no creen lo mismo. Es lo mismo que decir que todas las iglesias protestantes creen en lo mismo. No es así. Unos creen en el sábado, otros no creen en el sábado. Unos creen que debemos de cuidarnos del alcohol y no tomar y decir tajantemente no tienes que tomar. Otros dicen no, te puedes tomar una o dos copas, pero hasta ahí no más, ¿sí? Y así sucesivamente. Todos tienen una diferente interpretación. Lo mismo pasaba con estas sectas. Tenían bases iguales como el celebrar las festividades, como el guardar la Torá, como el guardar ciertas leyes orales. Todos tenían ese mismo pensamiento, pero radicaba un poquito el cambio en la interpretación que le daban, ¿sí? Y eso era lo que necesitamos ver. Acá cuando hablamos de fariseo, recordemos que la palabra fariseo en hebreo es peruchim. Peruchim significa los separados o los apartados. Recordemos que en clases anteriores le hablé de esto y les hice un recuento con los macabeos, ¿no? Cómo vino, cómo se hicieron esta separación los fariseos, los saduceos, los esenios y pues los elotes sabemos que son ultranacionalistas, es decir, que defienden a capa y espada su país, ¿no? Y pues si eran uno de los que veían a un romano por ahí fuera del lugar y lo podían matar, lo hacían directamente, ¿sí? Y eso pues estaba tratando de hacer que como libertar a su pueblo de una manera pues que no era tan buena, ¿no? Entonces, recordemos que para el tiempo de Yeshua, pues vienen todos estos griegos, ¿sí? Que querían estar y que había muchos judíos que también querían parecerse a los griegos, porque pues, era una cultura muy dominante, era una cultura muy llamativa, ¿no? Con todas sus fábulas, con todas sus leyendas, con todo lo que empezaron a hacer, como los colegios, como los gimnasios, todas estas cosas que para otras culturas eran totalmente nuevas, ¿no? Fuera de eso también venían con toda esta mitología, con la ideología, con todas estas cosas de querer gobernar o querer dominar todo el mundo y por eso pues los judíos también querían ser parte de esta cultura griega, tanto que se quisieron helenizar, ¿no? Recordemos que lo vimos, es bueno estarlo repitiendo, pues para que no se nos olvide y pues se querían que helenizar, es decir, querían parecerse a los griegos, los que yo le estaba hablando de la circuncisión. Muchos de ellos pues no quisieron mantener su fe y prefirieron seguir esas costumbres y ahí es donde vienen estos fariseos o estas personas que dijeron, yo no quiero ser igual a los griegos, yo no quiero caminar como ellos, me voy a apartar y voy a cumplir lo que hice solamente las escrituras, ¿sí? Y por eso se llaman los separados, ¿no? Los apartados, ¿sí? Entonces, acá recordemos que para la época de Yeshua habían dos grupos o dos escuelas mucho más famosas que las otras. No quiere decir que hubieran sido las únicas, sino que eran las más famosas. Por eso es que podemos decir que todos los fariseos no eran lo mismo y no los podemos meter a todos en un mismo charco o en un mismo costal. ¿Por qué? Porque no todos creían lo mismo. Imagínate metiendo a toda la clase de simios porque todos los simios son iguales, entonces voy a meter a todos los simios en un costal, incluyendo a los gorilas. Cuando unos son totalmente diferentes, de lugares totalmente diferentes y de diferentes especies, ¿cierto? Lo mismo lo podemos ver con los fariseos. ¿Sí? Eran de diferentes, venían de diferentes escuelas, de diferentes rabinos, ¿sí? Pero había unos que eran más estrictos que otros. Y habían dos líderes muy importantes, uno se llamaba Gilel y el otro era Chamay, ¿no? Gilel, muy, muy liberal, muy a no importarle tanto, muy liberal. En cambio, Chamay era que muy estricto, sí, muy legalista, podríamos decirlo así.
A él, a Shammai, le gustaba mucho la observancia de la Torá y de las leyes, tal cual como decía, no le añadía, ¿sí? En cambio, Hillel era un poquito más flexible. Y aquí los que vinieron a preguntarle esto a Yeshua eran los de la escuela de Hillel, ¿sí? Aquellos que eran mucho más flexibles. Y eso es lo que vamos a ir a entender. Por eso le preguntan, venga, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ay, porque es que se puso la falda que a mí no me gustó, me voy a divorciar de usted. No, es que me salió cacatúa, me salió, mejor dicho, peliona. No, 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 me voy a divorciar de ella. No, es que es muy bella, muy de todo, pero su cocina, uy, no, allá no le entro, ¿sí? Eran cosas que Gilel decía, bueno, si no te gusta, bueno, puedes divorciarte. Lo que hoy en día vemos, ¿no? Cuánta gente no se casa 5, 6, 7 veces y ya uno dice, no, es que le gusta estar de boda en boda en vez de estar con el esposo o con aquel hombre que escogieron, ¿no? Como lo era anteriormente. Anteriormente, persona que se casaba, papito, hasta el final. ¿Quién le mandó coger a ese hombre, no? ¿O quién le mandó coger a esa mujer? Hoy en día no, hoy en día vemos que el divorcio por cualquier cosa, ¿no? Ay, porque no me gustó, porque su mal genio, porque su aseo, porque su yo no sé qué. Siempre hay una excusa para el divorcio, ¿sí? Entonces la escuela de Giler era muy flexible. Permitía el divorcio por cualquier causa. Ay, es que no me gusta que ella se peine el pelo y se lo deje suelto. No me gusta, entonces me voy a divorciar. Por cualquier cosa se ponían. Ay, es que me dejó la comida muy salada. Ay, es que siempre cocina muy insípido. Ay, es que nunca prepara los platos que me gustan. No, no, no. Me divorcio. Esas eran las cosas, pero estaban mal interpretando la legislación de Dios o estaban sacando una interpretación que para ellos pensaban que era la correcta, que es la que aparece en Deuteronomio 24:1, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá. El problema es que acá habla de una cosa que indecente. ¿Qué cosa indecente? ¿Qué sería para nosotros indecente? O mejor dicho, para esa época, ¿qué sería ser indecente? ¿Sí? Y esa palabra indecente o si no le agradare, ¿sí? Pues imagínate, si no me agrada, si no cumple con mi estándar, pues yo la desecho, ¿no? Era muy fácil decirlo, ¿sí? Pero el problema es que allí fue donde se empezó a malinterpretar o a sacar muchas cosas que Yeshua ahorita no las va a aclarar. Por eso necesitamos entender qué es esta palabra indecente, que por cualquier cosa, la escuela de Gilel decía, bueno, por cualquier cosa indecente, entonces pues se puede divorciar, ¿sí? Pero ¿será que todos tenemos la misma definición de indecente? Para unos indecentes puede ser el mal hablado. Para otros indecentes que no saben ni mover una cuchara, ¿sí? Es decir, no sabe cocinar ni una agua hervida. O para otros indecentes es que ni siquiera sabe arreglarse, ¿sí? Entonces, depende de la persona, la palabra indecente va a cambiar. Es lo mismo que hoy en día el respeto ha cambiado demasiado. ¿Sí? Porque hoy en día el respeto ya no es lo mismo que era hace 50, 60 años. Creo que los que vivieron o estudiaron o estuvieron para esa época se veía mucho más el respeto a mayores, a profesores, a los padres, ¿cierto? Que lo que es hoy en día. Hoy en día no se tiene respeto a los padres, no se tiene respeto a las autoridades, no se tiene respeto a nada, ¿cierto? Y antes a veces uno dice, no, pues que tiene que respetarme. ¿Yo qué voy a respetar? Es que sí, imagínate, ¿no? Entonces, son cosas que debemos de ver, bueno, qué era y por qué ellos establecieron eso, de que cualquier cosa podía ser
desagradable, ¿no? Indecente. Entonces, por eso necesitamos mirar realmente qué era lo que Dios quería decir y eso es lo que Yeshua nos lo va a aclarar. Chamay, en cambio, la otra escuela era mucho más estricta. Ellos no lo interpretaron así. Para ellos, indecente se refería a lo que Yeshua nos dijo la vez pasada que estudiamos acerca del divorcio, que solo se podía divorciar si era causante de un pecado de tipo sexual. ¿Sí? En este caso, que hubiera sido que hubiera fornicado, que hubiera adulterado, ¿sí? Era una casal de divorcio, ¿sí? Que hubiera estado con otros hombres o que se hubiera encontrado en un lugar que no debía ser. Por eso estos fariseos le hicieron esta pregunta, como de mirar, venga, a ver, usted de acuerdo con cuál escuela está de acuerdo y si está de acuerdo a mi postura o no, ¿sí? Entonces, Yeshua realmente, ¿qué fue lo que respondió? Y lo vemos en el verso 4. Dice, y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Y acá dónde nos llevó? ¿A dónde nos llevó este libro? Ujú. Acá donde nos está diciendo Yeshua, vuelvan. Como que al origen del matrimonio, ¿no? Ajá, a Génesis. ¿Sí? Entonces nos está diciendo, venga, al principio Dios los creó varón y hembra. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Y acá les dijo, bueno, no lo habéis leído, no lo escucharon, no fue dos mujeres para un hombre. No le dijo a Adán, no, papito, si Eva ya no le queda nada bonito, cámbiela, ¿sí? ¿Será que le dijo eso? No, si Eva no le cocina, si Eva no le sirve a usted, pues papito, mire, ahí tiene otra mujer para que la sustituya. ¿Será que Dios hizo eso? No, les estaba recordando que Dios creó solo a un hombre y solo a una mujer y de ellos viene toda la descendencia o todo lo que nosotros conocemos como humanidad, ¿no? Entonces, imagínate, Yeshua los puso y les dijo, venga, devuélvasen al plan divino, a lo que Dios instituyó desde el origen, no lo que dice el rabino, no lo que dice el pastor, sino lo que Dios hizo desde el principio, ¿no? Imagínate, les dijo, vayan al original. Pregúntele a Dios por qué hizo solo un Adán y solo un Eva, por qué no hizo dos Adáns para Eva, ¿sí? Con eso, pues imagínate, ay, no, si este hombre no sirve para esto, este hombre sí sirve, ¿sí? No, no lo hizo así. ¿Por qué no le dijo a Adán, no, papito, mira, acá le entregó dos mujeres, si esta no le gustó, tranquilo, coja la otra, ¿sí? Ay, si esta es muy peleona, pues para eso tiene la otra que sí es más paciente. ¿Será que le hizo eso? No, cada uno con cada uno y le dijo, ustedes dos son uno solo, ¿cierto? Y ahí viene lo complicado. Te aguantas con ella. No te la vas a cambiar, ¿sí? Imagínate todo lo que ellos tuvieron que haber pasado después de haber pecado y haber hecho todo esto, ¿no? Entonces, la palabra en hebreo para se unirá, para ser uno solo es davak, que implica el acto de que de pegarse, de ser pegamento, ¿sí? Cuando nosotros pegamos algo, ¿será que se va a poder separar? ¿Será que lo vamos a poder dividir? ¿Será que yo le digo a este palo, te voy a pegar acá y a este otro palo te voy a pegar acá y los voy a tener pegaditos pero separados? ¿Será que lo podemos hacer? No, el casarse y el estar en unión es que los dos tienen que caminar por el mismo lugar, los dos tienen que estar pensando lo mismo, los dos tienen que estar direccionados al mismo punto. De lo contrario, el matrimonio no va a ser tan fácil. El matrimonio no va a caminar como realmente se quiere.
Por eso cuando se habla del yugo desigual, ¿no? Cuando se habla del yugo desigual, ¿qué quiere decir? Venga, no te cases con alguien que tenga principios totalmente diferentes. ¿Qué tal si tú te casas y tú eres una persona muy conservadora, muy cuidadosa, muy detallista, pero te casas con uno que le gusta la vagabundería, que le gusta estar metido en los bares, en la fiesta, en la disco, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será que va a ser muy buena la relación? Va a llegar un momento en que va a haber un choque. Va a llegar un momento en que ya no van a querer estar tan unidos, en que la mujer va a decir usted solo de fiesta y el hombre usted es muy aburrida, ¿no? Hablándolo a nivel del mundo, ¿no? A nivel de las cosas de Dios, ¿qué dice yugo es igual? Que el hombre siga lo que el mundo dice o la mujer y la otra pareja, la otra persona, pues decida seguir a Dios. Eso es yugo desigual. ¿Por qué? Porque los dos no van a poder caminar en el mismo sentido debido a que sus creencias y sus pensamientos son totalmente contrarios. Es lo mismo para crear una empresa, ¿sí? Para crear una empresa, los dos tienen que tener los mismos ideales, los dos tienen que caminar por el mismo punto, si no, definitivamente la empresa se va a desbaratar. Se va a descomponer fácilmente. Por eso sigue en el verso 6 diciéndonos Yeshua, así que no son ya dos, ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y acá está lo curioso, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Nosotros, si tomamos la decisión de casarnos, es un casamiento para toda la vida. Dios no lo va a separar, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La idea original que Dios diseñó fue un hombre y una mujer, no dos hombres y una mujer, no mujer con mujer, no hombre con hombre, no hombre con perro, no hombre con animal, no. Dijo hombre con mujer, los diseñó como pareja. ¿Para qué? Para que los dos se complementaran. La mujer es un complemento para el esposo y el esposo es un complemento para la mujer. ¿Sí? Es muy diferente uno decir, no, es que mi esposo no me ayuda en nada. No, ambos tenemos roles diferentes. Y si no los entiendo yo como mujer, ¿qué le voy a exigir al hombre que entienda sus roles? Y lo mismo, si tú como varón no entiendes los roles que te corresponde a ti como varón, ¿cómo vas a pedirle a la mujer que coloque o que viva bajo sus roles? Los dos tienen que caminar por el mismo camino, cada uno con el rol específico para el que Dios lo diseñó, porque yo no puedo coger este celular y decirle ahora usted va a ser licuadora y voy a coger este mouse y ahora le voy a decir usted va a ser mi tablet. ¿Será que es así? Yo le puedo cambiar el diseño y la función porque es que yo lo quiero hacer así. ¿Será que podemos? No, cada cosa fue diseñada con un propósito en específico. Cada criatura, cada cosa que Dios creó en este mundo es apta, es buena, y eso lo dice las escrituras. Dios vio que todo era bueno y perfecto. Sí, lo vemos en el último versículo de Génesis 1, ¿no? Dios dijo que todo era bueno, que todo era perfecto. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que está mal? ¿Por qué nosotros decimos esto no es bueno? Porque esto no es bueno de acuerdo a si yo lo saco en la función o el propósito para el que fue diseñado. ¿Qué pasa si yo cojo y saco y coloco el sol y lo pongo debajo de mi cama? ¿Será que está cumpliendo la función para lo que Dios lo diseñó? No, primero no puede estar acá en la tierra porque pues, me destruye, me quema, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que saber que cada uno de nosotros somos diseñados con un propósito, con unas funciones específicas. El hombre fue diseñado con ciertas funciones, la mujer
También, por eso cuando se juntan, cuando se pegan, se convierten en una naranja. Cada uno es la mitad de esa naranja. Los dos se complementan. Por eso ese que he dicho que es como muy curse, es que esta es mi media naranja, ¿no? Es mi complemento. ¿Sí? Y eso es lo que dice Dios. Dios quiere que nos veamos como un complemento, como algo que Él lo juntó y que Él nos hizo, así como hizo a Adán y Eva. No hizo a Adán y a Evaristo, no hizo a Eva y a otra mujer ahí al lado, ¿no? Entonces tenemos que estar cuidando esto, ¿sí? Y, y ahí le sigue contando. Entonces ellos le preguntan. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces ya están yendo más adelante a la historia. Dicen, sí, bueno, sí es cierto, Dios creó hombre y mujer. Sí, los creó cada uno y los diseñó. Sí, ¿y será que Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo, venga, papito, si usted ya no quiere, la puede repudiar y consígase otra? ¿Dónde iba a conseguir otra el pobre Adán? ¿O dónde iba a conseguir otro hombre? Eva, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, algo que ellos le dicen, bueno, entonces más adelante, porque Moisés sí permitió dar esto. Y eso es algo que vamos a ver y los fariseos estaban tratando de buscar qué excusas, buscar a ver algo que realmente permitiera hacer lo que ellos estaban haciendo, que era divorciarse por cualquier cosa, ¿sí? Y pues ahí ellos estaban mirando si realmente él iba en contra de la propia instrucción de Dios, si era desobediente y a eso ya decir, "Oh, este ya no es el Mesías, no está calificado para gobernarnos, ¿sí? Entonces acá, ¿por qué el pueblo judío no reconoce a Yeshua como el Mesías? Porque a Jesucristo el cristianismo lo está pitando como aquel que erradicó la ley, como aquel que dice que no hay que guardar la Torá, cuando el Mesías tenía que ir e instruir cómo debían de guardar la Torá. Le tenía que enseñar, le tenía que volverlos al camino de las escrituras, ¿sí? Y por eso muchos dicen, no, es que Yeshua dijo, no, es que estamos en gracia. Sí, estamos en un tiempo de gracia porque no tenemos los mismos castigos que cuando estaba Israel bajo el mandato de Dios. Si no, imagínate, ahorita sería, no estaríamos ya todos chamuscados, ya ahorita todos no estábamos quemados, por eso Isaías dice, seríamos como igual a qué, igual a Somorra y a Gomorra. Ya no estaríamos bien, estaríamos de mal. Por eso, el cristianismo y muchos que quieren tomar este rol del divorcio lo toman como un pretexto, una excusa, ¿sí? Y para eso sí que somos buenos, ¿no? Y incluso eso lo estaba hablando esta mañana con alguien que estaba acá y le decía es que nosotros somos expertos para sacar excusas. Nosotros a veces decimos no, como lo dijo Saúl, ¿no? No, 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 es que yo no maté al rey de los amalecitas porque es que ay, ellos me dijeron que no. Ay, no, es que yo no maté todas las ovejas y todos los animales. Ay, porque es que el pueblo me dijo que no y que era para las ofrendas. ¿Será que era eso cierto? Pero en cambio David, ¿qué pasaba? Cuando él no cumplía y cuando él fallaba, ¿qué hacía? No soy digno. Perdóname, soy peor que gusano, ¿no? Imagínate lo diferencia de que alguien que quiera obedecer a Dios y alguien que saque pretextos por no querer cumplir las cosas de Dios. Y eso es lo que estaba pasando para el tiempo de Moisés. Para el tiempo de Moisés estaban tratando de buscar excusas, estaban buscando de tratar de mirar a ver cómo hacer para
salir de eso, ¿no? Y esa era la prueba que le estaban colocando a Yeshua. Venga, vamos a mirar cómo vamos a hacerlo caer, porque ya desde acá ya empezamos a ver cómo empiezan a tentar a Yeshua, cómo le empiezan a preguntar cosa para hacerle ¿qué? Caer. O sea, no le estaban tentando por tentarle, sino que estaban buscando hacerle caer, hacerle zancadilla, poniéndole esa cascarilla. Eso es como cuando uno de papá le deja la plata ahí encima de la mesa al hijo a ver si la coge. Y si la coge, uno ya dice, no, este todavía no aprendió a respetarse. Entonces, esas pruebitas que a veces nos ponen y que todo el tiempo, como les dije desde el principio, todo el tiempo estamos a prueba. Todo el tiempo tenemos que estar lidiando con la tentación. Todo el tiempo tenemos que mirar si obedecemos o no obedecemos. Todo el tiempo tenemos que escoger si sigo o no sigo a Dios. Cuando vamos a la fama y vemos todas las carnes y decimos, uy, esas costillas se ven tan ricas, pero cuando nos acordamos que es de cerdo, ¿qué tenemos que hacer? Decidimos si las compramos o no las compramos. Está la prueba ahí enfrente. Pero ¿de quién es el resultado? De nosotros mismos. Yo miro si puedo hacer, si transgredo o no transgredo. Nadie te está obligando, nadie te está diciendo, nadie te está apoyando para que realmente caigas, ¿sí? Por eso a Yeshua lo pusieron a prueba, a ver si transgredía la ley, a ver si podían demostrar que él realmente estaba en contra de las escrituras, pero no lo pudieron demostrar. Y por eso en Mateo 20:17, ¿qué nos dice? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, perdón, ahí es 5:20, no 20:17, ese es mal, 5:20, en Mateo 5:17. Déjenme un momento, lo arreglo. Con eso, ustedes no se van mirando que está mal. Entonces es Mateo 5:17. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, recordemos que esto lo vimos que es cancelar, ¿no? No penséis, yo no he venido para cancelar, sino para cumplir. Porque es cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, o sea, ni una jota, ni una nekudá o ninguna nikud o tilde pasará de la ley hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así los enseñe a los hombres, muy nulo será llamado en el reino de los cielos. O sea, ser muy pequeño, uno piensa que cuando muy pequeño, no, pues tengo la posibilidad de entrar, ¿no? Pero realmente no. Si tú estás en contra de Dios, ¿será que vas a entrar al reino de los cielos? Si tú estás enseñando a ir en contra de Dios, ¿vas a entrar en el reino de los cielos? Pues no, ¿cierto? O sea, eso sería ilógico o sería algo que va en contra de lo que mismo Dios estipuló, ¿sí? Si no, pues para eso, ¿cuántos no entraríamos al reino de los cielos, no? ¿Y qué dice? Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, imagínate esto que está diciendo, ¿sí? Entonces, ahí cuando nos habla de pequeño, está hablando de la palabra vanos, es decir, que aquel que no guarda las escrituras, aquel que no está cumpliendo lo que Dios estipuló, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que estar cuidando qué es y qué no es lo que dice las escrituras. Estar mirando, verificando. Si yo no conozco la Torah, ¿cómo voy a cumplirla? ¿Cómo voy a seguirla? ¿Sí? Lo mismo en el matrimonio.
Yo tengo que verificar qué es lo que me dice Dios que debo de hacer en el matrimonio. Por eso necesitamos entender qué es esta palabra indecente, a qué se está refiriendo esta palabra indecente cuando me dice en Deuteronomio 24 que dice que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradarle por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Bueno, entonces, ¿qué es esa cosa indecente para Dios? Para así yo saber si eso le puedo pasar carta de divorcio. Si de verdad porque dejó quemar el arroz, le puedo pasar carta de divorcio. O será que porque no me lavó bien la ropa, pues entonces le puedo pasar carta de divorcio. Entonces necesito saber si esas cosas me pueden ayudar a salir de esta mujer que no me ayuda con lo que necesito, ¿sí? O al contrario, ¿no? Con el hombre, ¿sí? Hoy en día, ¿no? Pues para esa época era el hombre el que pasaba la carta de divorcio. Entonces, nosotros necesitamos entender, y realmente para la época de Yeshua esta palabra era muy controversial, porque recordemos quién eran los que estaban haciendo estas preguntas. Los de la escuela de Hillel, porque eran mucho más liberales. Hillel era el que decía, por cualquier cosa te puedes divorciar. En cambio, los de Chamay decían, no, 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 por cualquier cosa no, solo si es de tipo sexual. Si esa persona fue y se acostó con con otro, sí, listo, te puedes divorciar. Si esa persona está haciendo algo indebido y está yendo y haciendo con animales, te puedes divorciar. Si está metido con hombres o con el sexo, pues, con el mismo sexo, te puedes divorciar. Eso sí es causal de divorcio, ¿sí? Eso era lo que decía la escuela de Chamay, ¿sí? Ellos sí está y por eso viene esa controversia. ¿Qué es indecente o qué era indecente para Moisés en su época, ¿no? Porque pues muy posiblemente para la época de Moisés sí sabía a qué se refería, ¿no? Y podían haberle preguntado directamente, pero nosotros, después de más de 3000 años, ¿será que nosotros le podemos ir y preguntar a Moisés, venga, Moisés, ¿tú qué te referías con esa palabra indecente? ¿No? Pero bueno, lo mejor es que tenemos al mejor tutor y maestro posible que es Dios, ¿no? Aquel que le dio las palabras a Moisés y le dijo, venga, esto es indecente, ¿no? Entonces, ahora nosotros necesitamos acercarnos a Dios y decirle, venga, Dios mío, para ti, ¿qué es indecente? Y en hebreo la palabra indecente es herba, ¿sí? Acá la podemos ver, es el H6172, que es desnudez. ¿Mm? Específicamente dice o especialmente partes pudendas o figurativamente desgracia, efecto. Desnudez es encontrarnos como Dios creó a Adán y Eva, sin nadita, ¿sí? Eso es desnudez. Por eso dice partes eh, me avisan, porfa, si en algún momento se cae la conexión o no ven bien la pantalla porque tengo problemas de conexión. Hoy he tenido problemas de conexión, entonces me avisan si cualquier cosa, ¿listo? Entonces, algo que está diciendo es que sea indecencia, desnudez, algo que no sea bueno. Entonces necesitamos entender qué es lo que nos dice y cuando hablamos de desnudez, esta misma palabra la encontramos ¿en dónde? En Levítico 18. Levítico 18 nos habla de qué es lo lícito en cuanto a mis relaciones sexuales, qué es lo lícito que yo puedo tener en mi matrimonio y qué es lo que no debo hacer fuera de matrimonio y qué es lo que está prohibido que yo haga, ¿sí? Si ahí miramos, ahí nos dice, tú no puedes ver la desnudez de tu padre. Tú no puedes ver la desnudez de tu madre. Eso lo dice Levítico 18. Dice, no, el hijo no puede ver la desnudez. No se puede acostar con la mujer de su padre porque está viendo la desnudez de su papá. Eso lo dice Levítico 18. Dice, no te acostarás hombre con hombre ni mujer con mujer. Ningún tipo de relaciones sexuales entre familia, ni entre hermanos, ¿sí?
Eso es algo que lo está estipulando directamente Dios en Levítico 18. Por eso, ya en Deuteronomio 24, ya todos conocían estas leyes, ya sabían a qué se estaba refiriendo la palabra indecente. Por eso nosotros necesitamos conocer toda la Torá. Si no la conocemos, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque Dios no se va a contradecir. No va a decir primero, no, indecente es el que no quiera cocinar y después más adelante dice, no, indecente es relación sexual. Entonces uno va a decir, bueno, o sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de indecente, estamos hablando de desnudez. Y la única desnudez que yo hago es de tipo ¿qué? Sexual. ¿Sí? Cuando yo comparto cama con otra persona, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver que varios pecados están mal, la homosexualidad, el bestialismo, el incesto y todas otras muchas que van en contra de lo que Dios está diciendo que no debemos de hacer y que va hablando acerca de la desnudez, que realmente a lo largo de todas las escrituras donde habla de desnudez es en tipo de relación sexual, ¿sí? Cuando habla de bestialismos es tener relaciones sexuales con animales. Cuando habla de incesto está hablando de relaciones sexuales con alguien de mi propia familia, sea padre, madre o hermanos o primos o tíos, eso es incesto. Y cuando hablamos de homosexualidad, pues ya sabemos que estamos hablando de hombre con hombre, lesbianismo, mujer con mujer, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? No es algo prohibido por Dios, es algo que Dios estipuló, esto no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciéndoles, ustedes vienen y muy posiblemente en Egipto esto era común. Muy posiblemente en la cultura egipcia era común y para ellos era algo común, pero cuando Dios dijo, ustedes ya no van a vivir conforme a lo que ellos dicen, te voy a sacar y los voy a liderar yo, ahora ustedes van a tener que cumplir esto. ¿Sí? Entonces les estaban mostrando las nuevas normas. Entonces, si nosotros, algo que escuché, estaba escuchando en un video esta mañana, y él decía, si nosotros queremos interpretar la Biblia, debemos utilizar la misma Biblia para interpretar. ¿Qué quiere decir? Dios, si dice una cosa en Génesis, no va a decir otra diferente en Apocalipsis. Si Dios dice una cosa en Sofonías, no va a decir otra cosa en Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Todos nos va a hablar de las mismas cosas, no se va a contradecir, no se va a interponer. Lo único que nos va a hacer es que andar y ensanchar un poquito el concepto que tenemos, ¿sí? Por eso para entender todo el Nuevo Testamento que tengo que ir al Antiguo Testamento o al Tanakh. ¿Para qué? Para yo poder entender lo que la palabra de Dios me está explicando, me está enseñando. Si yo no lo hago, ¿cómo voy a entender todo lo que Yeshua me estaba o me está diciendo o me está explicando, ¿no? Entonces, por eso necesitamos entender todo y por eso era muy ambigua para el tiempo de Yeshua el entender que era indecente. ¿Sí? La escuela de Chamay estaban y eran muy estrictas en eso y va muy de acuerdo con lo que Yeshua estaba diciendo. Lo vimos cuando estudiamos Mateo 5, o bueno, 6 o 7, que es donde habla el Sermón del Monte, que también habla acerca del divorcio, que Yeshua, ¿qué dice? Aquel que ve a la mujer con otros ojos, ¿sí? Y ya la desea, ¿qué está haciendo? Está cometiendo pecado, ¿cierto? Está cometiendo transgresión. Y eso también es irse a ser indecente, hacer cosas que no van, porque eso es de tipo sexual, ¿no? Porque eso ya produce algo en ti. Eso lo vimos cuando estudiamos eso. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ver. Bueno, de estas dos escuelas, entonces, ¿cuál era la que tenía correctamente lo que estaba diciendo? Y recordemos que Gilel, pues Giler era uno de los abuelos de
Gamaliel, ¿no? De donde estudió Pablo. Pablo, recordemos que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos entender por qué Pablo decía mucho acerca de la gracia, pues también necesitamos entender cuál era la línea del pensamiento de él. Entonces, había unas causales de divorcio para esa época que eran realmente absurdas. ¿Cómo así que por la sal, como yo no le echo comida, sal a la comida, pues entonces por eso me voy a divorciar? ¿Mm? ¿Será que mi esposo tendría el derecho a divorciarse solo por eso? ¿O yo me voy a divorciar de él porque es que es muy barrigón? ¿O porque es muy orejón? ¿O porque es que tiene los ojos muy grandes? ¿Será que eso es causal de divorcio? Pues para eso lo hubiera visto desde el principio, ¿no? Sí. Entonces, esto es algo que no era visto y no era bien visto para Dios y que no es. Por eso el divorcio, pues era algo, cualquier cosa de todos los días. "Ah, no, pues yo hasta no me gustó, me divorcio, ¿sí? Es como hoy en día ya no hay noviazgo, hoy en día hay rejuntamiento. Y, ay, sí, venga, no, yo quiero vivir contigo, estoy contigo hasta que ya me concedas todo lo que yo quiero y ya después me voy. ¿Mm? Eso es, por eso Dios estaba diciendo no. Y en Malaquías que dice, yo aborrezco el divorcio, ¿sí? Por eso Chamay era un poquito más riguroso y idealmente Yeshua estaba un poquito más en consentimiento a lo que decía la escuela de Chamay, ¿sí? Entonces, ellos por eso llegaron a hacerle esas preguntas. ¿Y qué le contestó Yeshua? Les dice, ellos le preguntaron, venga, ¿y por qué Moisés sí dispuso esto del divorcio? ¿Y qué le dijo Yeshua? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Será que Adán pudo divorciarse de Eva solo porque no le gustaba cómo cocinaba? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que pudo? ¿Será que pudo decirle, ay, no, mamita, es que usted está tan fea, mejor vaya si yo me consigo otro? ¿Será que pudo? ¿Sí? No, ¿Y será que cuando pecó le dijo, ay, mamita, usted pecó, me hizo pecar, pues ahora váyase? no, O sea, no, le tocó aguantársela, papito. Dios te la dio, Dios tiene, ahí la tienes, pues ahí te la aguantas, ¿sí? Lo mismo, pues ya nosotros que pudimos escoger ahí sin ni modos, tú la escogiste, tú te la aguantas o tú te lo aguantas, ¿no? Algo así. ¿Sí? Y pues realmente sí, la mayor parte del matrimonio hay que aguantar muchas cosas, hay que negociar muchas cosas, hay que hablar muchas cosas, ¿cierto? Y eso es parte del matrimonio, porque necesitamos llegar al punto de ser uno solo. Y eso es lo que se ve por lo menos en los abuelitos, en los que han durado 50, 60 años. Uno los ve caminando y caminan casi igual. Uno los ve y van hablando casi igual. Incluso a uno le hacen una pregunta por acá y al otro una pregunta por acá y después intercambian y dicen, oiga, usted piensa lo mismo que su esposo. Y lo mismo le dicen acá a la esposa, es que usted piensa lo mismo que su esposa, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Por qué se da? Porque los dos llegan a tal punto que todo tiene que estar igual, tienen que estar unánimes, o si no, realmente, ¿cómo van a caminar? No van a poder caminar, no van a poder seguir, ¿sí? Y por eso la importancia de la unidad, ¿sí? Y por eso Yeshua les dice, desde el principio no fue así. O sea, ¿será que Noé dijo, no, venga, antes de subir al arca, déjeme cambiar a mi mujer? Es que no, es que usted estaba feíta, está calvita, no, ya no me gusta, ¿sí? ¿Será que le dijo a Dios eso? No, papito, te casaste con ella, tú es con ella al arca y te aguantas el resto de tu vida con ella, ¿no? Entonces, imagínate, eso era algo que se veía desde tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque no era para abandonar a la mujer. Por eso, incluso en varios aspectos de las escrituras, en Esdras, se habla mucho acerca de esto, ¿sí? Y por eso fue que pasó.
Para ese tiempo muchos empezaron a abandonar a sus mujeres, a decir, no, 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 venga, esta no me conviene, pues yo para qué sigo con esta mujer, no, pues yo me voy a ir y voy a abandonar a esta mujer y me voy a coger una más joven, una más bonita, un cuerpo 60, 90, 60, que me rompa toda la cintura y con eso tengo bien para todo, ¿cierto? Eso era lo que hacían para esa época. Tenían presente y decían, venga, venga, ay, no, sí, yo para qué voy a seguir con esta mujer, vea, eso tiene más curvas una avenida que esta mujer. No, 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 mejor no me quedo con ella, ¿sí? Eso no era así, eso no era el fin para lo que Dios quería el matrimonio. Dios quería un matrimonio que trabajaran en el amor, que trabajaran en sus vidas, se volvieran uno solo, así como Dios y Yeshua era uno solo. Lo está diciendo, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de hacerlo. Y lo mismo era hoy en día, ya podemos decir, las mujeres con el hombre, ¿no? Es que ahora el hombre como es muy barrigón, no quiero buscarme uno que tenga chocolatina, porque es que no, pobrecito, qué feo, ¿cierto? No, Dios no estipuló eso, Dios no dijo eso, Dios dio reglas importantes que dijo, si te casas con ellas para toda la vida, lo que Dios unió, que dice, no lo separe el hombre. O sea, yo no lo puedo separar. Ya me casé, ya escogí a esa persona, pues ahora aguántate. Ahora lidia, ahora confronta, ahora habla, ahora lleguen a un acuerdo, ahora caminen juntos toda su vida. No es de cambiar por cambiar. Y era algo que estaba pasando para esa época. Y no solo porque llegan a hacer esta pregunta, porque eso también lo habla a lo largo de la Torah y dice que aquel que no dejaba y dejaba a la mujer sin pasarle carta de repudio, pues ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo que la mujer también cayera en adulterio. Porque si la mujer no tenía carta de repudio, no se había divorciado, pues había y preciso se encontraba con otro, se quería casar con él, ¿qué pasaba? No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía carta de divorcio, porque estaba casada con el otro hombre, ¿sí? Aquel que la había dejado y la había abandonado no se podía casar. Y un adúltero era ¿de qué? ¿De castigo de qué? De apedrear. Por eso la importancia de nosotros reconocer hasta qué punto puedo tener mi matrimonio, hasta qué punto puedo llegar y cuándo no puedo hacer qué cosas. Por eso el estar de me divorcio y me caso, me divorcio y me caso, me divorcio y me caso, ¿realmente qué es eso? ¿Eso es lo que realmente Dios quiere? No, Dios no quería eso. Dios no quería que los hombres dejaran a sus mujeres solas, abandonadas, que no se casaran, que no hicieran nada, ¿cierto? No. Dios quería que ellos dos formaran una familia y vivieran juntos hasta sus últimos días. Dios lo establecía así, pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros casi siempre buscamos hacer que lo que se nos da el antojo, por decirlo mejor, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros teníamos que, y para esa época tenían que pasarle carta de divorcio a la mujer para que se pudiera casar nuevamente. Pero cuando se pasaba esa carta de divorcio, por eso está establecido en la Torá, de que cuando le pasara esa carta de divorcio tenía que, ¿qué? Pensarlo doble vez, porque si la repudiaba y quería volverse a casar con ella, papito, perdiste el año. No te puedes volver a casar con ella. Por eso era difícil y por eso tenían que pensar muy bien en si quería realmente pasarle carta de divorcio o no. No era una cosa ahí, no, como hoy en día, no, pues me divorcio, me encontré con ella 7 años después, me volví a enamorar de ella, vuelvo y me caso, no hay problema, ¿cierto? Hoy en día no hay problema, pero para esa época sí no se podía hacer, ¿sí? Entonces, por eso, ese documento de repudio o esa carta de repudio de divorcio, pues lo que permitía es que el otro o la otra se pudiera casar otra vez. O si no, estaría en
adulterio. Por eso Moisés lo permitió. No porque, ay, no porque Dios dijo, pobrecito, es que vea cómo está amargado, porque es que la mujer siempre le cocina sin sal. No, no lo dijo Dios, no lo miró en ese punto de vista, sino dijo, no le va a permitir que le pase carta de repudio solo y por estas razones. Y lo hizo más con el fin de qué? De que no hubiera tanto desorden en la comunidad para prevenir que no dejaran a las mujeres solas. Por eso en Deuteronomio muy bien dice, si el hombre le da carta de divorcio, que dice, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despidiere de su casa, es decir, la echa de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Decir que después que se fue repudiada. ¿M? Porque esa abominación delante de quién? Del Eterno. Y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. O sea, aquí dice, si te divorciaste, papito, échale tierrita, ya no, la mires, no pienses en ella, ¿sí? Entonces, imagínate, entonces, por cualquier causal no podía ser. Porque imagínate si nosotros que estamos en matrimonio, los que estamos acá, eh, imagínate uno decir, no, pues es que me voy a divorciar de este hombre. Es que, uy, mira, es que, uy, Dios mío, y no le dice y le pide y quiero que esto, y es que uno le dice hasta a la mujer que esto, no. De los dos lados hay días que uno dice, uy, pero es que no, ¿por qué me casé con este? Uy, pero es que, y empieza, ¿cierto? Uno como a dudarlo, pero por la misma situación o las circunstancias. Pero al ratico, a los días, ya estamos todos melcochudos, ¿cierto? Unidos lo uno con lo otro. Y ahí es donde uno dice, bueno, entonces, ¿qué tal si le hubiera pedido divorcio en ese momento? ¿Qué tal si me hubiera divorciado de él? ¿Qué hubiera pasado después, no? Por eso el expedir esta carta de divorcio que quería pensarlo, reflexionarlo y decir realmente, bueno, ¿será que sí ya no quiero estar más con esta mujer o con este hombre? ¿Será que definitivamente no podemos más? ¿O esto tiene arreglo? ¿O esto tiene solución y podemos seguir los dos, ¿no? Por eso esta decisión no la podían tomar a la ligera, como hoy en día la toman, ¿no? Por eso el divorcio fue más por la dureza de corazón. Yeshua mismo lo dijo ahí. Por la dureza del corazón fue que se dio esta carta de repudio. No porque realmente estuviera y Dios dijera, no, sí, pobrecito, no, por la dureza de nosotros, por nuestro corazón frío, por querer hacer a veces nuestra voluntad. Porque ¿qué dice Malaquías? ¿Qué dice Dios en Malaquías acerca del divorcio? Dice en Malaquías 2:15, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardados pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Por qué? Porque para la época de Malaquías también se estaba viendo eso, de que unos iban y dejaban a su mujer, la botaban, ni siquiera le pasaban carta de repudio, iban y se conseguían una más bonita, una más joven, una que cocinara mejor, que se vistiera mejor. Bueno, los defectos que veían en la esposa la buscaban en otra. ¿Y qué dice el verso 16? Porque el Eterno, o el Señor nuestro Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el qué? El repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo el Señor de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis qué? Desleales. ¿Qué es ser desleal? No cumplir ese pacto que yo prometí al momento de casarme, sino ¿para qué te casas?
¿Para qué te casaste con esa persona si solo estás pensando en divorcio, ¿no? Entonces debemos de cuidar, reflexionar. Si realmente yo me casé con esa persona, pues tengo que seguir siendo leal, fiel a esa persona. Y por eso Dios creó solo al hombre y la mujer, Dios creó solo a Adán y Eva. No creó a Eva con dos hombres o con cuatro mujeres, no creó a Adán con cuatro hombres o con tres mujeres o con 10 mujeres, sino con una sola, solo Adán y Eva. No les dio oportunidad para cambiar del uno al otro, ¿sí? No hubo oportunidad de decir, no, venga, es que usted ya me aburrió, venga, me voy con el vecino. Porque el vecino era un león, el otro vecino era un hipopótamo y el otro vecino era un cocodrilo. Entonces, ¿con cuál se metía? No podían cambiar, ¿sí? No había forma de cambiar. El ideal de Dios era que fueran uno solo, que no cambiasen. Por eso dice en el verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿sí? Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de qué? De fornicación. No podía repudiar a su mujer si no era por causa de infidelidad sexual. No había otra causal de divorcio. Eso no lo dice quien, Yeshua, no lo estoy diciendo yo. A mí no me peleen, peleen con Yeshua. ¿Sí? Entonces, la palabra fornicación, si nosotros la miramos en el griego, es la palabra que porneia, que de ahí es donde proviene la palabra de pornografía. ¿Sí? Entonces, la pornografía que tiene muchas cosas que van a nivel sexual. ¿Sí? No es algo que sea bueno para nosotros. Por eso Dios estipuló muy bien en Levítico 18 qué era lo que debíamos y qué no debíamos de hacer y qué es realmente esa palabra indecente, que es realmente desnudez. Ya lo vimos, ¿no? Que todo es esto y en Levítico 18 muy bien nos habla de todas las perversiones que hay de tipo sexual, ¿no? Todo lo que va en contra de lo que Dios estipuló de acuerdo al matrimonio. ¿Sí? Dios acordó en el matrimonio que era solo el hombre y la mujer los que podían multiplicarse. Eso y es como la pregunta que me hacían también esta mañana y me decían, venga, pero es que la mujer, cuando Adán y Eva pecó, pues, y es lo que mucho cuento he escuchado por muchas también, muchos que hablan acerca de eso y dicen, no, es que ellos cayeron fue por haberse comido. Lo dicen así en tipo de tener relación sexual. Pero es que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué cometieron pecado al tener relación sexual Adán y Eva? ¿Será que cometieron pecado por eso? No, porque Dios muy claritamente le había estipulado antes y les había dicho cuando los creó, ahora ustedes multiplíquense y sudjuzguen la tierra. ¿Por qué les dijo multiplíquense si no podían tener relaciones sexuales? O sea, es que era ilógico, ¿no? O sea, es ilógico pensar que por tener una relación sexual, entonces ya estaban en pecado. No, porque ellos estaban bien, estaban actuando dentro del matrimonio. El pecado que ellos cometieron fue que no obedecer. No obedecer una simple instrucción. Tenían todo para comer 10.000 árboles, pero prefirieron ser desleales con quién, con Dios. Entonces, ahí es donde nos habla de esa infidelidad espiritual para con Dios, porque no quiero obedecer las reglas de Dios, pues hago mi voluntad. Te estoy siendo desleal con Dios. Acá nos habla de esa infidelidad, de esa deslealtad con mi cónyuge, con mi esposo, ¿sí? O con mi esposa, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos que el Eterno nos habla y Yeshua nos da esa correcta interpretación de qué, de que la causal de divorcio es solo por la infidelidad sexual. Ya hoy en día pues hay mucha más controversia, que si lo golpea, que si hay
Maltrato intrafamiliar, ¿qué se hace? Pues bueno, eso ya también está estipulado. También por eso vemos, no me acuerdo si fue con ustedes, creo que con ustedes no he visto ese término, del picuane fesh, ¿no? De el preservar la vida ante todo, ¿sí? Si mi vida está en peligro en mi matrimonio, pues que está, ahí sí puedo decir no, porque quiero preservar mi vida para Dios, ahí sí puedo tener divorcio, ¿sí? Todo es de que sea preservar la vida, pero con tal de seguir a Dios, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, puedo romper cualquier mandamiento. De lo contrario, no, ¿sí? Eso realmente, no, es que ahora no, porque quiero preservar mi vida, me voy a meter con el vecino. Eso no es preservar la vida, es preservar tu deseo, ¿sí? Entonces, son cosas diferentes, hay unas causales que no están en preservar la vida, que eso ustedes bien lo pueden averiguar con ese término de preservar la vida. ¿Listo? Entonces, estas leyes se aplican para aquellos que son, ¿qué? Discípulos, para aquellos que están en pacto. Yo, ¿cómo le voy a decir al vecino y que no conoce ni de las escrituras, que no quiere saber de nada de Dios y decirle, papito, es que usted está pecando, usted está yendo en contra de Dios, cuando a él ni le importa ni le interesa? ¿A quién sí le interesa y a quién sí le importa? Aquel que quiere seguir bajo el mandato de Dios. Por eso es que yo no puedo medir a la vara, la misma vara de que yo estoy sometido, no la puedo utilizar en el vecino. Es lo mismo que yo decirle al hijo del vecino, no, es que si usted no me obedece a mí, yo le voy a cascar. ¿Será que puedo hacerlo? No, porque no está bajo mi cobertura, porque no está sometido a la ley de la familia Herrera, sino que está sometido a la familia X porque no es de mi familia, ¿sí? Es muy diferente. Y eso lo pasa mismo con Dios. Si yo estoy sometido a Dios, tengo que tener el apellido de Dios porque sigo y obedezco a Dios. ¿Sí? Por eso soy Israel. Pero ¿qué pasa si yo no quiero obedecer a Dios? ¿Qué pasa si yo no quiero seguir voluntariamente lo que Dios está diciendo? Pues simplemente no soy del apellido Israel y soy del apellido Julanito de tal y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces yo no puedo exigirle a alguien que no está sometido a la voluntad de Dios a que haga la voluntad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado ahí. ¿Sí? Le podemos decir eso está mal, no lo hagas. Pero ¿quién es el que toma la decisión? Él. Yo no lo puedo obligar a que viva en santidad, apartado para Dios, cuando ni siquiera quiere seguir voluntariamente a Dios, ¿no? Por eso no lo podemos obligar. Por eso lo normal entre los gentiles, entre los extranjeros, entre aquellos que no están sometidos al pacto con Dios, pues es juntarse y rejuntarse con lo que es bien le parezca, sea animal, persona o cosa, ¿sí? Porque hoy en día ya se ve de todo, ¿sí? Entonces, no les importa a ellos. Eso es normal para ellos. Para ellos eso no hay problema. Incluso hoy en día, ya por eso digo cosas, porque se meten hasta con muñecas de plástico, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y esta gente qué? ¿Sí? Pero eso es lo normal para ellos. Para ellos eso es normal. No es nada malo. Pero para los que estamos con Dios, para los que tenemos el apellido de Israel, para los que nos llamamos Israel, para nosotros sí debe ser pecado. Para nosotros sí está rayando en lo malo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver y saber que esto va aplicado para quién, para aquellos que quieren vivir en pacto. Si ellos no quieren vivir en pacto, pues no le digas, no le hables. Ellos decidieron su lugar. Tú decidiste el tuyo. Pero si tú ves que alguien quiere andar de acuerdo a la voluntad de Dios, quiere caminar como Dios anduvo, como Yeshua caminó acá, pues a esa persona sí le podemos decir, sí le puedo llamar la atención porque Dios nos llamó a qué? A la unidad.
¿sí? No solo a la unidad en el matrimonio, sino también a la unidad como pueblo de Israel. ¿Sí? Eso mismo lo dijo Yeshua, yo quiero orar para que seamos unidos, unánimes, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que estar cuidando, ¿sí? Que no puedo yo estar juzgando a aquellos que no están en pacto, yo debo estar centrados en obedecer primero yo, dar ejemplo yo, y cuando Dios permita que ellos van a cambiar, pero lo tienen que hacer ¿qué? Voluntariamente, porque si no, para eso muy fácil, Dios nos hubiera hecho con un botón a cada uno de nosotros y cuando quisiera, venga, ahora sí, Albita va a obedecer mis órdenes, pum, les pichó el botón y ahí empezó a obedecer y a caminar como robot, ¿sí? Pero ¿será que Dios quiere eso? No. Para eso hubiera hecho un ejército de robots, estaría tranquilo, no tendría tantas canas rojas, verdes y amarillas en la cabeza, no tendría nada de eso, estaría súper bien, ¿no? No tendría que lidiar con una humanidad tan perversa como somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si alguien quiere vivir en pacto, pero ya se encuentra en esta situación? Ya se encuentra en yugo desigual, ¿sí? Porque una cosa es decir, bueno, ¿y qué pasa ahora? Yo me casé con una persona, ella persona no quiere seguir de Dios, no quiere confiar en Dios. Bueno, ¿qué voy a hacer en eso? Para eso nos lo habla Pablo en Primera de Corintios 7, ¿sí? Pablo nos enseña acerca de esto. Sí, y es lo que vamos a leer en 1 Corintios 7, 17. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aclaro, acá Pablo no está diciendo, venga papito, ya la circuncisión no es válida. Eso no está diciendo Pablo. Recordemos que para esa época era muy difícil lo de la circuncisión, ¿sí? Y dice el verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, ¿sí? Fuiste llamado siendo esclavo, no te des ciudad, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libro, procúralo más, libre, procúralo más. ¿Por qué dice puedes hacerte libre? Porque al conocer de Dios y al seguir a Dios va a ser libre. Lo vemos por lo menos muy claro con la carta de Filemón. Filemón era esclavo, ¿sí? Y Pablo, ¿qué le dice? No, vuelve a tu amo, llévale esta carta y le dices que ahora sí vas a hacer y vas a obedecer como esclavo, pero que ahora va a tener un hermano más. ¿Por qué? Porque va a estar de acuerdo a lo que Dios está diciendo. ¿Sí? O sea, en vez ganó un esclavo y ganó un hermano. ¿Mm? Entonces, imagínate, por eso le está diciendo, procúralo más. Vas a ser libre, ¿por qué? Porque la verdad os hace libres, ¿no? No te va a cambiar el estado. No es que ahora, ya conocí las escrituras, ahora ya puedo ser doctora. ¿Será que el conocer las escrituras me hace ser doctora? No, me va a dejar en la misma situación, pero me va a libertar de diferente manera. Ya no voy a pecar, ya no voy a faltar, ¿sí? Dice en el verso 22, porque en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en dónde? Del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de quién? De Cristo. Nosotros somos esclavos de Cristo. Dice, por precio fuisteis comprados. ¿Cuál es el precio por el que fuimos comprados? Por sangre, ¿no? No os hagáis esclavos de quienes, de los hombres, de lo que piensa el mundo. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Sí? Y acá lo importante es esto. Dios busca restaurar tu vida desde el lugar donde estás.
sin importar si estás casado, libre, esclavo, si eres amo, si eres rico, si eres pobre, no importa en el lugar que estás, Dios ahí en ese mismo lugar te va a restaurar, te va a ayudar a salir de allí. O si no a salir de allí, a mejorar tu condición. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso dice, no trates de desligarte de tu compromiso actual. No trates de hacer, ay, no, es que ahora ya Dios me dijo esto, pues voy a quitar esta relación de 20 años y me voy con otro. No, eso no es lo que está diciendo Dios. Mantén el pacto que ya hiciste, presérvalo y procura ahora caminar como Dios dijo que caminas, entonces tu relación va a cambiar 100%. ¿Por qué? Porque ya no vas a caminar según tus condiciones, según lo que Dios dice, más bien vas a empezar a hacer y créeme que en tu vida y en la familia va a haber un efecto mucho mayor positivo. Todo va a cambiar ¿para qué? Para bien. Y otra causal de divorcio que podemos ver es también la que habla Pablo en su carta a los Corintios, ¿sí? Que es otra causal de divorcio, que si ambos se casaron en la fe, ¿sí? Y viven bajo el pacto, pues, y uno dice, no, 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 ya no quiero seguir en esta fe, me voy a olvidar de eso, ahora la dejo a usted y no sé qué, eso sí es causal de divorcio, porque es infidelidad espiritual, ¿sí? Ese sí es causal de divorcio. Pero ¿qué pasa? Pablo también nos dice, ¿sí? Que si al cónyuge, si a tu esposo o esposa, no le importa que seas creyente, no le interesa, está bien y dice, no, tranquila, tú puedes seguir con tu fe, yo sigo con mis cosas, pero seguimos casados. ¿Tú qué puedes hacer? Puedes seguir con esa persona. No tienes por qué divorciarte. Sí, ya ahorita lo vamos a ver. Por eso la importancia de estar en yugo igualitario. No podemos estar en yugo desigual. Ya los que nos casamos, pues ni modo, ya no hay lío, toca aguantarnos, no mentira. Ya toca hablar con Dios, que Dios es el que haga la obra, ¿cierto? Pero nosotros debemos de estar llegando a lo que Dios nos dice, ¿no? Porque el yugo desigual viene cuando se muestra, cuando queremos liderar a nuestros hijos, cuando queremos enseñarle a nuestros hijos, cuando queremos ir a un lado, no que yo quiero ir a la iglesia y el otro quiere ir a la discoteca, y esposa vamos, y otro del esposo vamos, ¿no? Entonces empiezan las peleas, empiezan las discusiones, ¿no? Y pues ahí es donde Dios, por eso dice, venga, si esto empieza a ser una tortura, un infierno en el matrimonio y los dos empiezan a odiarse, pues mejor sepárase porque esto ya es causal de infidelidad espiritual. Ya los dos no pueden caminar, ¿sí? Esta es la única y otra causal de divorcio que podemos tener, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causales de divorcio que hemos hablado? Pecado de tipo sexual, ya hemos visto de varios, ¿no? Está la causal de apostasía, es decir, que la otra persona diga, no, ya no quiero caminar en la fe, me voy y no quiero caminar con él, ¿no? Que había sido creyente y se apartó de Dios, eso es apostasía, ¿no? Y ¿cuál? El que la pareja, que te casaste y tú te convertiste y la pareja no quiere saber de nada de eso y dice, no, si tú te conviertes, yo no sigo, pues es mejor divorciarse, ¿no? Que seguir. Esas son las únicas causales de divorcio, ¿sí? Y eso Pablo bien lo dice en Primera de Corintios 7. Vamos a buscarlo, no lo tengo acá en el texto, pero sí es bueno que quede claro para que después no digan que no se les dijo. Déjenme a ver si lo encuentro. Ah, sí, acá está. Eh, eh, eh. Bueno, vamos a leer desde el verso 1 de Primera de Corintios 7, ¿sí? Dice.
En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugar y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Todo hay que hablarlo, todo hay que llegar de acuerdos para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto te digo en vía de concesión, no por mandamientos. Lo está diciendo quien Pablo, no Dios. Y dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad es de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que es bueno les fuera quedarse como yo, o sea, como solteritos sin nada de problemas. Y dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ya ahorita vamos a hablar más adelante de eso, entonces por eso no les explico mucho. Sigue en el verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, ¿qué dice? No dice eso, dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué dice en el verso 12? Y a los demás yo os digo, no el Señor. Entonces, ahora, ¿quién está diciendo? Pablo es el que nos aconseja, no Dios. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? No la abandone, puede seguir con ella. Eso es lo que estábamos viendo. Y sigue en el verso 13. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice? No lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, por eso les estoy diciendo, ¿esto quién lo está diciendo? Pablo, es el consejo de Pablo, ¿sí? Dios no lo estipuló, pero por lo mismo, para no tener problemas, para no vivir un infierno, pues es mejor separarse. Pero si el otro te acepta, si el otro permite que busques de Dios, que hagas las cosas que Dios te pidió, pues no hay problema, puedes seguir con la pareja que estás, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos verlo. ¿Por qué? Porque Dios desde un principio nos dijo, evita el divorcio, no te precipites, no te impulses a casarte de manera de yugo desigual. Ya los que nos casamos, pues ya ni modos, porque no entendíamos muy bien esto, pero pues Dios nos puede ayudar a poder llevar un matrimonio de menos a más, es decir, de empezar a ya no estar pensando solo en mí, sino en qué es lo que Dios quiere, cuál es mi rol, sea mujer o sea hombre, ¿sí? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué es lo que debo hacer yo en el matrimonio? Y darle el rol y el lugar que le pertenece a la otra persona, el matrimonio va a mejorar 100%, ¿sí? Y pues Dios va a seguir haciendo el cambio, siempre y cuando, ¿quién empiece a hacer el cambio? Pues yo, porque yo soy la que estoy conociendo de Dios, yo soy la que estoy caminando con Dios y eso pues va a ser para mejor. Pero ¿qué pasa si yo sigo y percibo en un pacto que es conyugal donde mi pareja no acepta por nada las cosas de Dios? Pues va a empezar a haber problemas y eso va a repercutir en quiénes, en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos pues van a vivir
las consecuencias. Van a decir, bueno, ¿y ahora quién sigo? ¿A papá o a mamá? ¿Qué es mejor, el mundo o Dios? Y empiezan a caminar y empiezan incluso a vivir una vida dual, ¿sí? Una vida donde, bueno, ante mi mamá soy santo, ante mi papá, como él dice, ¿sí? Entonces, cosas que tenemos que estar. Por eso este tema, pues el tema como tal de el divorcio es un poquito complejo, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Con tantas cosas que uno ve en los matrimonios, ¿no? Entonces, por eso es complejo y por eso los discípulos le dicen lo siguiente a Yeshua, ¿sí? En el verso 10 de Mateo 19. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dados. Imagínate. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Imagínate, ¿no? Semejante ejemplo que está dando Yeshua. Pues para eso quédate eunuco, ¿sí? Lo que le estaba diciendo, lo que le tocó a Pablo. Pablo, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que leímos hace poquito? Pues sí, acá lo dice, ya se me perdió. Ese don de continencia, ¿no? Es lo mismo que ser eunuco, pues es capaz de decirle a sus miembros, ya no van a funcionar, no vas a hacer nada, te vas a quedar quietecito, calladito, sin moverte, ¿sí? Eso es ser eunuco, cuando lo es para el Señor. ¿M? Entonces, para esa época, aquellos hombres que eran eunucos eran los que más llamaban en las cortes. ¿Por qué? Porque los tenían al lado o al cuidado de las mujeres. Pues a ellos casi siempre les mutilaban sus miembros, ¿sí? Con el fin de que si estaban o estaban al lado de una mujer, pues no hicieran cosas que no eran, ¿sí? No tuvieran relaciones con ellas y pues llegaran a tener hijos ilegítimos. Y más para esa época que no había pruebas de sangre como hoy en día. Hoy en día uno con la prueba de sangre ya, oh, sí, sí es mi hijo, listo, lo acepto, ¿cierto? Pero para esa época, ¿cómo sabían si realmente era su hijo o no era su hijo? ¿Y qué tal le metieran ahí un hijito que no era por debajo de mesa, ¿no? Y terminara siendo rey cuando no era ni siquiera descendiente del propio rey, ¿no? Entonces, eso era algo para los que ellos se cuidaban. Por eso se habla mucho de los eunucos a lo largo de la historia, cuando se habla de reinados, imperios, ¿no? Se habla mucho de eunucos cuando estaban en las cortes y mucho más cuidando de las reinas, ¿no? Entonces vamos a ver que Yeshua explica varias razones para los eunucos o que hay eunucos. El primero, los que servían en las cortes, los que acabo de explicar, los otros que nacieron con incapacidad física, es decir, que realmente no pueden tener relaciones sexuales o no tienen ese deseo de tener relaciones sexuales, entonces eso es algo como que no les importa, ¿sí? Esa es una incapacidad física, ¿listo? La otra, los que se las hacen o lo hacen por causa del reino, que realmente pues a lo largo de la historia vemos varios. Yeshua fue uno de ellos, Pablo fue otro de ellos y hay otro que fue eunuco, bueno, ya ahorita lo vamos a mirar, no me acuerdo, ellos dos fueron eunucos, es decir, se tuvieron ese don de continencia, ¿no? De decir, no voy a tener nada con mujeres, no, ¿sí? Otro caso fue Jeremías, ¿no? Dios le dijo, no te vas a casar. Pues pobrecito papito, no vas a tener relaciones sexuales, ¿sí? Entonces Dios pues tuvo que haberle dado ese don de continencia, o sea, si no imagínate 40 años predicando cómo iba a ser su vida teniendo estos deseos, pues no era fácil, ¿sí? Y eso pues realmente, por eso Pablo incluso dice, si no tienes el don de continencia, pues mejor cásate a estarte
quemando, ¿no? Y eso pues es algo que nos debemos de cuidar. Por eso bien lo dice en el verso 7: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, como con el don de continencia. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro de otro modo. Unos son cantantes, les dio el de cantar, de componer, de enseñar, de pastorear, todos tienen diferentes dones. A Pablo se le dio el don de la enseñanza, de sabiduría y fuera eso de continencia, ¿no? Por eso dice en el verso 8, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera hacer quedarse como yo, pues eso sí, nada mejor que quedarse soltero sin tantas preocupaciones, problemas, ¿no? Pero pues Dios a cada uno le dio su don, por eso dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. O sea, no lo dije yo, lo hice Pablo, ¿listo? No me vayan a pelear a mí, peleen con Pablo, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos o alguien de nosotros quiere dedicarse al 100% al reino, pues es mejor quedarnos solteritos y a la orden, ¿para quién? Para Dios, ¿sí? Por eso Pablo fue muy bien, no tuvo tantos problemas, aunque Pablo se dice que era casado, pero según la tradición dice que la mujer lo dejó debido a por seguir a Yeshua, pues dijo no, se quedó totalmente, ¿no? Entonces, no se sabe, ¿sí? Por eso dice ahí al final, dice el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, no es pacto para todo el mundo, solo algunos pueden tener este don, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que decidir, mirar, cuidar qué es lo que Dios nos está diciendo a través de las escrituras, tanto para el hombre como para la mujer. Cada uno de nosotros tenemos un rol específico que nos complementa y nos hace una sola criatura. Delante de los ojos de Dios nos hace uno solo, ¿sí? Y por eso los que tuvieron este don, pues, ¿quién fue? Yeshua, Juan el Bautista, Jeremías, como les dije, y Pablo, aunque se casó, pero pues después, como la mujer lo abandonó, pues según lo dice la tradición judía, pues se quedó totalmente solo, ¿no? Igual el Nuevo Testamento no nos dice si se casó o no se casó y Pablo tampoco lo dice en su reseña, en Filipenses tampoco lo dice. Entonces, pues ahí está como en también controversia, si sí, si no. Eso ya solo Dios y Pablo lo saben y los que vivieron en esa época, ¿no? Entonces, ya ahí vamos a ir viendo esto, ¿no? Bueno, eh, creo que acá ya sigue otro tema, lo vamos a dejar hasta acá. Y ya la próxima clase seguimos, ¿listo? Sí, ya acá ya empieza otro tema. Entonces, no sé si hasta acá tengan dudas, preguntas, hoy estuvieron callados.